Carla, hace una semana hubo un homenaje a tu señor padre. Sabemos que él dejó un legado muy importante a la lucha libre y la vara muy alta para este personaje de Huracán Ramírez, que en la etapa de los 90, ya finales de los 90, hubo muchos, pero tu padre destacó por encima de todos. Ay, te agradezco muchísimo. Pues, sobre todo, se agradece que la afición lo tenga presente, que esta arena Naucalpan, donde él estuvo en la inauguración y además, pues, tuvo la mejor de sus épocas aquí durante los 70s, 80s. Pienso que es una época de oro para mi papi. Se agradece el homenaje y viniendo de una persona que está acreditada y que conoce la lucha, pues agradezco el concepto que tienes de mi papá. Quizás es muy difícil en la convivencia de hijos y padres por las constantes giras que era de tu padre, que era muy seguido a Centroamérica y parte del extranjero, y las de México, por supuesto, pero ¿qué tus recuerdos tienes de tu convivencia con él de niño y pasando a la adolescencia? Bueno, en la primaria pensaban que yo no tenía papá y no sabía en a qué se dedicaba mi papá, pero lo que sucedía era que él viajaba a Venezuela, viajaba a República Dominicana, viajaba a Colombia, pero se iba hasta 2 meses, por ejemplo, se fue a Japón. Entonces sí, eran temporadas muy largas. Yo pienso que eso es lo que viven todos los hijos de luchadores, es el pan de cada día, es lo normal. Es doloroso, sí, pero cuando uno está con ellos, los disfruta muchísimo, por una parte. Y por otra parte, pues el privilegio y la alegría y el honor de ser hijo de un luchador, cualquier luchador, todos merecen respeto y admiración. Con él siempre hay de subirse al ring. Yo pienso que todos los niños deben estar muy orgullosos, los que tienen un papá luchador. Qué felices, y yo fui muy feliz, muy orgullosa de mi papito. ¿En qué momento descubres que tu papá es Huracán Ramírez? Siempre lo sabe uno, O sea, esas historias de que Sí, yo no sabía. Sí, pero la primera vez te lo dice él, tú lo descubres, ¿cómo es? Uno, cuando nace y cuando tiene uso de razón, ya viene incluido ese asunto de la máscara. Uno crece y están los equipos lavándose, las máscaras colgadas, hay trofeos, hay capas por todos lados, revistas, pósters, es lo normal, o sea, es una cosa natural. A mi hijo le pasa igualito, van sus amigos a jugar a la casa, sorpresa, pues está la maleta, están botas, máscaras, o sea, es lo normal, y los amiguitos dicen, órale, ¿qué hace tu papá? ¿No? Entonces, yo pienso que es una cosa natural. Lo mismo sucederá con los hijos de cantantes, cuestión de grabaciones, hijos de otros ámbitos, ¿no? Bailarines, actores, es una cosa natural. Yo no creo esas historias, al menos tengo mis dudas, esas historias de que yo no sabía y mi papá entraba y salía y yo no sabía a qué se dedicaba. Mira que he vivido toda mi vida en el medio, ¿no? Mis pañales están patrocinados por la lucha, los de mi hijo también. Yo tengo mis dudas de esas historias, pero bueno, pues las respeto. Cada quien. Sí. Desgraciadamente muchas veces en la persona, yo siempre lo he dicho en mi personal punto de vista, que el personaje se come a la persona, deja de ser la persona. Tu papá fue arriesgado al decir, yo soy Huracán Ramírez, pero soy Daniel García, me quito mi máscara porque yo soy quien soy. Ese es yo creo que es el cáncer de ahora de la lucha libre, que el personaje se come a la persona. Tienes el concepto totalmente correcto en cuanto a mi papá, que él dijo, el personaje llegó hasta aquí, me retiro, merezco ser reconocido por mi trabajo con la afición. Es injusto que sea anónimo Daniel García, si he dado mi vida entera, mi esfuerzo, mi tiempo, mi salud a la lucha y no se reconozca. Me encantaría disfrutar el cariño del público, y le llegaron a suceder cosas muy hermosas a raíz de que él dijo, yo me quito la máscara, yo quiero disfrutar el fruto de mi personaje, de mi esfuerzo, de mi labor, de
saludaba, avanzaba, siguiente semáforo, alto, se bajaban a pedirle el autógrafo. Cosas preciosas le sucedieron así, entonces pues cumplió el objetivo que tenían, porque él eso quería, que se supiera quién estaba detrás de la máscara, y nos dijo muy claramente: el día que yo me muera, me ponen mi máscara en el pecho, cara limpia, cara libre, me dejan mi máscara en el pecho, porque yo quiero irme como Daniel García, con el reconocimiento del público. Si me quieren reconocer, si me la dan por buena, ¿no? Que soy yo, la máscara en mi corazón, así quiero irme, tal cual lo hicimos, ¿no? ¿De niña o de joven tuviste la ilusión de que fuera el Huracán Ramírez por ti a la escuela? ¿O que la gente supiera que tu papá era el Huracán Ramírez? ¿Tuviste esa inquietud? Te cuento que cosa naturalísima. A mí me gustaba que fuera por mí, porque yo lo extrañaba mucho, pero no porque fuera el personaje. Lo que sí te cuento, todo estaba muy lindo de que fuera mi papá luchador, pero yo viví ese rollo que ahora le dicen bullying. Yo lo sufrí en la primaria, al final un poquito, porque decían: no te le acerques, su papá es boxeador, o sea, es hija del Blue Demon, te va a pegar, te va a hacer una llave. Me pegaban un poco, ¿no? Ya sabes, pasar y pum, empujarme, ¿no? Y a ver, ¿qué me va a venir a hacer tu papá? Y ya sabes, yo llegaba a su casa y: mamá, me molestan. No les hagas caso, así lo resolvía. Y pues también, ¿qué podía hacer ella? Y entonces, eso por una parte, no era tan preocupante. Secundaria, colegio de monjas, niñas complicadas que jamás se pararon, ni se han parado, ni se pararán en una arena. Decían: o sea, ¿cómo? Tu papá, o sea, ¿cómo? Se sube así, o sea, encuerado así, le pegan, o sea, ¿cómo? Entonces, yo no quería tocar como el tema que se dedica a mi papá, porque era un ambiente muy difícil. Secundaria y prepa lo vivía en ese colegio, entonces muy difícil. Era una situación de discriminación, ¿no? Como que Carla es la naca, la que anda en las arenas, donde venden cerveza, donde dicen peladeces, y su papá ahí anda metido, ¿no? Entonces, fíjate, era una cosa contraproducente, y yo no quería que se supiera que mi papá era luchador. Y ya después, mucho más grande, hubo quien me dijo: ¿sabes qué? Tu papá, mis respetos, qué emoción, qué padre, tienes que estar orgulloso de tu papá. Entonces le agradezco mucho a esa persona, un buen amigo, Ernesto Guerrero, fue el que me hizo caer como en conciencia de lo importante, lo bonito y lo orgulloso el orgullo que era ser hija de Huracán Ramírez. ¿Cómo era un día? Supongo que hubo pocos, o no sé, o muchos días de familia en casa, que él estuviera en casa y que conviviera con ustedes. ¿Cómo era un día normal? Te cuento que eran periodos larguitos cuando él se lesionaba fuerte, muy fuerte. Llegó a estar enyesado de cuello a pecho cuando se fracturó costillas, esternón, clavícula. O sea, realmente fue una lesión muy, muy fuerte. Y estuvo enyesado un rato. También lo operaron de la columna, lo operaron de la nariz, tenía el tabique desviado, muy fuertes lesiones. Entonces, en sus operaciones, en sus convalecencias, pues sensacional, porque pues nos dábamos la gran vida. Ya sabes, puro rock and roll, andar con él de arriba para abajo, viajecito, bonito, pues la pura pachanga, ¿no? Disfrutando a mi papito. Era muy padre. Y pues todo me desquitaba de todo el tiempo que él no estaba, ¿no? En casa. Yo creo que mi mami igual disfrutábamos mucho. Y él disfrutaba a sus buenos amigos, compadres, a su familia. ¿Llegaron a visitar a los luchadores? Convivimos muchísimo con la familia del Santo, evidentemente, y con la familia de Tinieblas. Son nuestros amigos de toda la vida, mucha familiaridad. O sea, para mí los hijos del Santo son hasta la fecha mis tíos, ¿no? Mi tía Blanquis, mi tía Malú, mi tío Güero, o sea, era una cosa normal. Nada más que de adolescente, ¿verdad? Le empecé a ver cara de suegro a mi tío Alejandro. Y hasta la fecha le digo tío. Y me imagino que por mujer
¿Pudiste ir poco a las arenas a acompañarlo? ¿O sí fue que lo acompañaste? ¿Cómo? Iba poco. Pero Venía ¿cómo? a la arena Naucalpan, Cortijo, Pista Revolución, toreo, me explico, lo que estaba periferia de la ciudad, Arena Isabel de Cuernavaca, iba a Pachuca, o sea, las cerquita. ¿Y el trato era igual o era diferente? ¿Ibas con Huracán? No, malísimo, ya sabes, ir, o sea, en la casa de ustedes se comía muy tempranito a la 1 o pues en carretera, que le empezara a hacer digestión, la comida, mi papá comía muy ligerito y entonces llegábamos con mucha anticipación, el primero en llegar a barrer las arenas 1 hora antes, muy bonito porque disfrutaba mucho a la gente, la atendía con calma, se detenía, fotos, el autógrafo, muy bonito. Yo vi un trato muy bonito de mi papi al público. Desquitaba, o sea, desde que llegaba él desquitaba, ¿no? Incapaz de negar un autógrafo, incapaz de negar una foto. Mira, que bien me conoces, sabes que soy un reportero que si hay que hablar mal, hay que hablar mal. No me gusta, yo no soy porrista de la lucha libre, no me gusta ser porrista de la lucha libre, porque tu palabra va a valer más cuando digas que hiciste bien las cosas, que siempre todos van bien. Yo tu papá lo vi, era una persona que le contaba contar historias, le encantaba convivir con la gente, le encantaba que la gente le pusiera atención, se le iluminaban los ojos, podía llegar él con su bastón, con problemas para caminar, pero en cuanto subía a un escenario, no me dolía nada. No pasa nada. No me dolía nada. Dentro de todas esas historias que él contaba, ¿tú cuál es la que más recuerdas? El bastón fue a raíz de la operación de la columna, que fue fortísimo. Bueno, seguimos con esta plática muy rica. Nos contaba lo de la víbora que llega, entonces, y víboras vivas. Bueno, una experiencia de las muchas que hay en el extremo. Recuerdo mucho sus consejos, los consejos que él me daba. Tuvo un problema de alcoholismo muy grave, se recuperó a través del programa de Alcohólicos Anónimos, entonces él iba a dar algunas pláticas de su testimonio acerca de cómo se recuperó, cómo lo logró. Iba al reclusorio, iba a una clínica que se llama Jelinek, iba al psiquiátrico, entonces les hablaba como Daniel García, no mencionaba nada del personaje y entonces iba a dar su testimonio. A través del programa de AA hay una oración que se llama la oración de la serenidad. Él nos decía en casa que a él le parecía la filosofía de la vida, que él la seguía y la oración dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, que no puedo cambiar, valor para cambiarlas que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Esa es la oración que él seguía siempre y que le parecía la medida exacta para actuar, y a nosotros nos resultó también muy bueno. ¿Cómo fue el día en que partió? Ay, no me toques ese son. Estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo, estaba trabajando, trabajé 10 años en Televisa, soy publicista y estaba ahí. En la oficina me llama mi mamá y me dice que mi papá se sintió mal, no hallaban cómo decir por mi estado, que tenía que ir al hospital Adolfo López Mateos, entonces ahí lo llevaron de emergencia. Ahí se dieron cuenta con un electrocardiograma que mi papá había tenido un infarto 2 días antes, desde el sábado. Estamos hablando del martes 31 de octubre, cuando detectan que desde el sábado él había tenido este problema. Durante la tarde intentan reanimarlo, lo llevan a terapia intensiva. Axel me lleva rápido al hospital y yo llego ahí como a las 6, 7 de la tarde. Estuvimos esperando informes, nos permitieron pasar a verlo, hablé con él. Prácticamente nos despedimos y habló con mi mami, pidió hablar con Axel, entró, fue el último que lo vio.
A las 11:50 de la noche nos dijeron que había fallecido. Y entonces es como si se fuera el sol en mi vida. ¿Qué te dijo? Le dio un doble infarto y paro respiratorio. ¿Pero a ti qué te dijo? ¿Qué fue lo último que te dijo? Cuando hablamos, me dijo, vámonos a la casa, y le dije, te tienes que esperar un poquito, ya nos vamos. Y me dijo, no quiero ir. Y le dije, no, porque te están atendiendo. Entonces me dijo, no deberías estar aquí, cuida al bebé. Y le dije, pues sí, estoy bien. Me dijo, cuida al pibe. Y le dije, ¿tú crees que va a ser niño? Y me dijo, es niño. Y sí fue niño. Sí. No lo conoció, se llama como él. No fui yo la de la idea, fue mi esposo el de la idea, porque lo amaba, se amaban. Y me dijo, cuida al pibe, fue lo último que me dijo. Entonces que yo le dije, ¿crees que es hombre? Me dijo, sí, es niño. Le dije que sí, me dijo, ¿dónde está el seco? Él le decía seco a Axel. Le dije, está aquí afuera, ¿quieres que entre? Dile que le hablé, entró y ellos tuvieron su diálogo. Ya fue la última vez que yo lo vi con vida. ¿Por qué me haces estas preguntas? Porque yo creo que a la gente le es interesante, para mí, pues, recordar en viva voz tuya este sentimiento, que el saber que para la afición el ídolo fue Huracán Ramírez, pero el tuyo fue tu padre, y es muy importante. Un papá bueno, un papá amoroso, dedicado, ejemplar, un papá ejemplar, buenísimo. Nos vamos a despedir con unas ya cuantas preguntas, y te voy a hacer una pregunta y tú me respondes lo que quieras. Huracán Ramírez. Superhéroe. Mi ídolo. Para mí, leyenda. Superhéroe. Lo máximo. Daniel García. Extraordinario ser humano. Entregado, servicial, bonachón, sensacional sentido del humor. Se me iba una pregunta y antes de que se me vaya, la voy a tener que hacer. ¿Qué ha pasado con la lucha libre? Porque tú la has vivido, aunque no arriba de los cuadriláteros, la has vivido de fuera. ¿Qué han dejado de ver ídolos? ¿Ha dejado de ver el respeto al personaje? ¿Ha dejado de ver respeto al público? La lucha libre se ha prostituido a niveles alarmantes, y que a mí, por lo personal, me preocupan, porque ya no hay ese respeto, ya no hay ese ídolo inalcanzable que es lo que hace un ídolo, ¿no? Que lo hace inalcanzable, ya lo hacen una persona común y corriente como cualquiera. Tal vez sí hay ídolos inalcanzables, pero en un mal sentido. Son esos ídolos que no se interesan por respetar al público. Yo pienso que existe un efecto boomerang. Si respetas al público, el público te respeta. Si lo quieres, te quieres. Si te entregas, te entregas. No hay más filosofía, o sea, es lo que yo he visto en toda mi vida. No hay más ciencia. Creo que si en la casa de ustedes hay despensa o se le pone gasolina al coche, es porque el aficionado hace el favor de pagar un boleto para entrar a una función. Yo pienso que él tiene derecho a ser bien tratado, a ser respetado, a exigir un autógrafo, una foto, y si no salió, que se repita. Un buen autógrafo bien dado, porque es parte del trabajo del luchador. Tienen la obligación de ser gentiles con el público, porque son los que nos dan de comer. Quien no lo entienda está perdido. Yo
personalmente estoy convencida de que así es y así funciona. Lo demás viene por consecuencia. El cariño, la idolatría, la afición hacia un personaje, viene o no. También hay bendición de Dios. O sea, hay seres tocados que ya vienen con algo que no se compra. Entonces, hay distintos tipos de ídolo y yo pienso que el público no es tonto y sabe elegir a quién seguir y a quién no vale la pena seguir. No hay más. Si Dios, el universo en quien tú creas y pienses, te diera 10 minutos para hablar con tu papá, ¿qué le dirías? Que ha sido un privilegio ser su hija, que es un honor apellidar García por él, que en una ocasión yo pensaba que tatuarme un antifaz de su máscara era un gran tributo, y después entendí que no tenía que rayarme nada en el cuerpo y que siendo una persona honesta, no transarme a nadie, que mi palabra valga más que mi firma, que sea una buena persona, honra más su memoria que cualquier otro tributo. Y yo, cada que hago o no hago algo, tomo una decisión, pienso en honrar a él. Le diría que siempre quisiera que él estuviera orgulloso de mí, que nunca se avergonzara. Eso pienso. Ya viene tu hijo y tiene una mezcolanza de sangre muy importante. Ni lo digas. Muy importante cómo lo manejan, porque es una carga muy pesada y obligarlo y exigirle sería irresponsable, ¿no? Fíjate, Daniel es muy pequeño, Sí. no tiene ni idea, no tiene la dimensión de quiénes son sus antepasados, no lo sabe. Para él es Cone, mi papá es Cone, porque todos los allegados, los amigos, los compadres le decían Cone. Eso es algo que no se sabe. Entonces ve fotos y dice, las playeras de Cone, máscara de Cone. No tiene idea. Y de Papi Rudy también dice Papi Rudy, sus máscaras, ¿no? Qué bien, una calcomanía de Papi Rudy. Tampoco tiene dimensión. Pero la sangre llama y va a crecer y él va a decidir. Se te haga la boca el chicharrón. Y yo, la verdad. Bueno, no, es lo que uno quisiera. Es lo que uno quisiera. Claro, Daniel, lo que decida y lo que haga, mi obligación y mi deseo es apoyarlo, y es lo que voy a hacer. No es lo que yo quiera, no es lo que Axel quiera, no es lo que Daniel quiera, es lo que Dios quiera. Yo pienso que el Señor tiene un propósito para mi hijo, en su momento lo veremos. Está decidido, está marcado, nada puedo hacer, más bien apoyarlo, pero ojalá que no, porque yo no podría ver a mi hijo lesionado, subiéndose, saber que no aguanta la rodilla y que le caiga 120 kilos, 115 kilos en esa rodilla, ¿no? O sea, yo no puedo. Ser hija de casarme con Axel fue decisión, ¿no? Pero si yo puedo evitar que Daniel llegue a esto, no, lo evito. Porque no, yo no quisiera, ¿verdad? Pero pues ya ni modo. Bueno, pues te agradezco esta entrevista, así nos extendimos un poquito, pero estuvo muy agradable, la verdad. Gracias. Yo te agradezco el tiempo que me estás prestando para que la gente conozca un poquito de lo que fue, lo que es tu padre. Ya sabemos que la semana pasada fue el homenaje en esta misma arena Naucalpan, y yo creo que merece ese y muchos homenajes. Y yo creo que más que homenajes es el recuerdo de la gente que siempre lo lleva presente en el corazón y en la mente, toda esta gente que ha crecido por la lucha libre. De todo corazón. A todos aquellos que postean una foto, que en un comentario dicen que su trabajo fue bueno, de gracias de todo corazón. A nombre de mi mamita que está enferma, a nombre de mi familia, muchas gracias a quienes recuerdan a mi papito con cariño, con admiración,
de todo corazón, que Dios los bendiga, y a la Arena Naucalpan, gracias de todo corazón, porque son familia, y en esta arena hermosa donde mi papi vivió momentos tan especiales, se vivió un homenaje, un tributo precioso la semana pasada, fue hermosísimo y estamos muy agradecidos, sobre todo en este momento de salud de mi mamá. Bueno, pues muchas gracias y bueno. Gracias a todos.